Vamos con el principio de inducción. Esto es pura historia, pero vamos a justificarlo de la siguiente manera. Vamos a poner a escribir la historia porque ahí ustedes la pueden leer. Principio de inducción es esto. Vamos a ver. Voy a ponerlo así. Gauss, que era un matemático, a los 10 años, no era matemático todavía, pero ya tenía prodigio de tener habilidad matemática, tenía un maestro que era malhumorado y no le gustaba a los niños para enseñarles. Entonces los puso a sumar uno por uno los números del 1 al 100. Resulta que en ese entonces no había cuadernos, estamos hablando por el siglo XV, XVI, no me acuerdo, por ahí andaba. Y resulta que era como una tableta, pero de tiza. Era tiza y el carajillo tenía que hacer todo el cálculo y todo. Entonces, el profesor los puso a sumar porque estaba obstinado de estar enseñándole a los carajillos lo que tenía que enseñarles. Resulta que Gauss en un tiempo récord llegó y le dijo que ya tenía la respuesta. El profesor no le creyó, les dijo que le explicara cómo había sacado la respuesta. Entonces Gauss llegó y dijo, vea, profe, bueno, no así, pero si usted agarra y suma los números del 1 al 100 y, y debajo del 1 pone el 100, esa suma da 101. Si debajo del 2 pongo el que sigue después, el que va antes de 100, que es 99, también da 101. Lo mismo con el 3, pero con 98. Y así sucesivamente hasta llegar a la última parte, también da 101. Y el chavalo llegó y le dijo, ok, profe, vea, eso, bueno, no le decía profe, pero entiéndame que es para poner en contexto. Llegó y le dijo, eso pasa 50 veces durante toda la suma. Entonces, el profesor llegó y le dijo, que no le creía eso, que cómo era posible. Era 101 por 50, que da 5050. Entonces llegó el profesor y le dijo, ¿qué pasa si hacemos algo similar, pero sumando los números de 2 en 2, los números de 3 en 3, los números de 4 en 4, y así sucesivamente? Y todo lo que a usted se le ocurra, no necesariamente con un parámetro como ese, de 1 en 1, de 2 en 2, no. De todo un poco. Gauss demostró que no importa el número que usted agarre o la suma que usted quiera expresar, eso siempre va a funcionar. Entonces, llegó y demostró esa fórmula. ¿Qué es esto de acá? Este símbolo se llama sumatoria. Es la letra griega llamada sigma. Lo que dijo Gauss fue, ok, esto de aquí abajo que estoy escribiendo se le llama límite inferior. El límite inferior de una sumatoria es desde donde quiero empezar a sumar. Aquí arriba le ponen n. En el caso de Gauss era 100. Obviamente Gauss a los 10 años no escribió eso así como lo estoy escribiendo yo. Nada más le estoy poniendo la formalidad. Este se le llama límite superior, hasta dónde quiero llegar la suma. Y ahí se le llama criterio. Esto es para ir reemplazando. Entonces empezó a decir 1 más 2 más 3, hasta 100, da 5050. Pero llegó años más tarde, cuando ya era más formal, ya sabía bastante matemática, dijo, ok, para cualquier número que yo vaya sumando de uno en uno, la fórmula de esto, aquí n es un número natural. Los números naturales son con los que usted y yo sabemos contar, por cierto. Llegó y dijo, esta es la formulita. Y n puede ser cualquier número.
Pero años más tarde, ya, y otros matemáticos, ya después de la muerte de Gauss y de todo, lograron demostrar otras fórmulas, que después vamos a ver, ¿no? Entonces, lo que Gauss generalizó fue que este proceso que él razonó iba a funcionar sin importar cuál era la suma que a usted le dieran. Eso sí, iba a variar la fórmula, porque no es lo mismo ir sumando de 1 en 1, de 2 en 2, o ir sumando cada un número elevado al cuadrado. Esto de acá, eso que yo le acabo de escribir, se llama inducción matemática. El proceso de inducción matemática. Ahora, eso es el tema más abstracto, pues no difícil, pero sí abstracto, porque no es algo como que ocupe teoría de conjuntos. Se llega a utilizar dentro de teoría de conjuntos, pero ya en matemática más avanzada. No se llega a usar en probabilidad, pues sí se llega, pero como matemática más avanzada, no en el curso de matemática discreta y cosas así. Yo se lo voy a poner en este ejemplo que es más o menos en lo que usted la va a usar en su futuro. Imagínese la base de datos más grande que usted quiera. Imagínese que usted tiene que meterlo a un programa, ya con toda su programación, ya le pulió las pulgas, ya no hay nada que genere un error. Póngalo así. Independientemente de la base de datos tan grande como usted se la imagine, si yo le meto un primer dato, la base de datos no debería generar problemas, porque eso es un solo dato, el programa, perdón. Ahora imagínese un número cualquiera en su cabecita, el que usted quiera. Yo me imagino 500, vamos pequeñito, 500. Usted imagínese 600, 700, 450, el que quiera. Si yo meto en ese programa, insisto, no tiene errores ni nada, y yo meto 500 datos, ¿el programa debería correr o se va a empezar a generar problemas? Si todo está pura vida, ¿verdad? Evitamos no omitamos los errores de programación que ustedes tienen a veces. ¿Qué dicen ustedes? Todo debería de correr. Debería de correr, correcto. Ahora, imagínese el número más grande que a usted le dé la gana, pero bien grande, tan grande como usted quiera ese número. Si usted dijo 1.000.000, no hay problema. Si usted dijo 500 millones, no hay problema. Tan grande como usted quiera. Imagínese que usted tiene una supercomputadora para generar ese programa sin que el número de datos genere problemas. Llamémosle a ese dato imaginario K. ¿Por qué K? Por ponerle un nombre. Porque yo puedo pensar en uno, ustedes pueden pensar en otro, una compañera puede pensar en otro. Imagínense, insisto, el número que usted quiera. Ahora, no lo especifique porque, insisto, cada uno de nosotros pudo haber imaginado un número diferente. Pero piense, para ese número que usted se imaginó bien grande, si usted mete eso al programa, esa cantidad de datos sigue corriendo o hay problemas. Me encanta que haga una pregunta y nadie responde. Es que no sé, porque si digamos, todo el programa está bien y solo se le mete esa cantidad de... y la computadora, y usted dice que la aguanta, digamos que lo imaginemos que aguanta eso y debería también de correr. Ajá, correcto. Muy bien, sí, sí, eso es nada más. Ahora, a esa cantidad que usted se imaginó, métale un dato más. Sigue corriendo, ¿cierto o no? ¿Correcto? Cierto. Ok. Ok. Ahora, en matemática, estas fórmulas, esta como que la que descubrió Gauss, pasa lo mismo. Para un si usted mete un primer datito sirve, si mete un segundo dato sirve, si mete cualquier cantidad de datos sirve, y aunque meta uno más,
también sirve. Entonces, el tema de inducción matemática es demostrar que la fórmula que a mí me den, esta es una en particular, esta es la fórmula que descubrió Gauss, con la que empezó a trabajar. Era alemán, Carl Friedrich Gauss. Él cuando ya tuvo un poquito más de formalidad dijo, ok, resulta que si yo pongo un elemento sirve, si le pongo cualquier cantidad de elementos sirve, y si le pongo uno más, sigue sirviendo. Entonces, básicamente el principio de inducción es esto. Usted mete un primer dato, no necesariamente el número 1, primer dato. Este dato debe probarse que funciona. ¿Cuál es ese dato? No sabemos, porque va a depender del ejercicio. Resulta que usted llega y recorre un poquito ahí y llega a un dato cualquiera, que fue el K que le dije que se imaginara. Dato K. Ese dato K, vamos a suponer que funciona, como dijo la compañera. Porque no debería generar ninguna bronca. Pero resulta que para que todo el proceso de inducción sirva, usted va a llegar y va a decir, ok, súmele uno más y probemos que funciona. Probemos que funciona. Entonces, el principio de inducción matemática es, muéstreme que el primer dato no genera problemas, o sea, que funciona. Suponga para cualquier cantidad de datos que usted quiera, por eso le vamos a llamar K, porque no vamos a usar un número en específico, que todo sigue funcionando. Pero demuéstreme que después de ese dato, si yo sumo algo más, sigue funcionando. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero para esto vamos a formalizar un poquito más la parte de sumatoria. Ahí está lo mismo del límite superior y límite inferior. Aquí esto se le llama criterio, que a veces viene simbolizado así. El criterio es cómo quiero ir yo sumando, de qué forma. Si quiero ir sumando de 1 en 1, de 2 en 2, o como por ejemplo acá, que los números se van sumando de la forma 3 más 2 por algo. Vamos a ponerle aquí hasta 4 para manejarlo chiquitito. Entonces aquí sería 3 más 2 por algo, más 3, 2 por algo. Ya voy a escribir ahí donde dice ese algo que estoy dando espacio. Más 3, 2 por algo. Más 3, 2 por algo. Ese algo es ir reemplazando ese 1, ese i por un 1, por un 2, por un 3, hasta donde le pidan llegar, hasta 4. Entonces, no estoy sumando números de 1 en 1, ahí estoy sumando números que son de la forma 3 más 2 por algo, más 3, 2 por algo, desde 1 hasta 4. Todo esto da 32. Lo que va haciendo es variando ahí la suma. Vea otro, por ejemplo. Que vayamos sumando los números de 1, no, vamos chiquitito porque es muy grande. De 1 hasta 5 y los números que voy sumando son los números elevando al cuadrado. 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado. Esa sumatoria lo que dice es, vaya sumándome a mí vaya sumando todos los números que sean elevados al cuadrado. Todo esto da 55. Repito, da 55. Ahora, generalicémoslo un poquito más, pero ya no con un número en específico, sino n. Por ejemplo, no necesariamente tienen que ser números que son positivos o sumando. ¿Qué les parece este por acá? 1 menos 3. Y pongámosle 4 menos 3 y para no solo manejar el 1, porque qué pereza con el 1 solamente. ¿Cuál sería el primer miembro de la suma? No el resultado, ¿cómo lo expresarían?
4 menos 3 por 1. 4 menos 3 por 1, muy bien. Otro compañero, ¿cuál sería el segundo? 4 menos 3 por 2. Exactamente. ¿Y cuál sería el último? 4 menos 3 por 3. No. ¿Por qué 3 por 3? El último miembro. Por 4. ¿Dónde quiero llegar? En Por ningún n. momento, exactamente. En ningún momento dice que va a llegar hasta 4. En ningún momento hasta n. ¿Quién carajos es n? No importa. Aquí lo que quiero entender es que usted sí sabe sumar de 1 en 1, de 2 en 2, de 3 en 3. Eso todo es igual. Pero aquí esta suma que estoy escribiendo acá son los números que voy sumando de esta forma. 4 menos 3 por algo. 4 menos 3 por algo. Este de acá, esto de acá se llama suma desarrollada, que es cuando a usted le dan, o cuando usted expresa una suma con su forma desarrollada hasta llegar a n. Entonces, eso es importante poder hacerlo con cualquiera de las expresiones que nos den para poder trabajar de manera más cómoda. Entonces, ahí para que lo tomemos en cuenta. Y ahí puede variar. De hecho, nosotros después vamos a ver un tema que esto le vamos a encontrar una fórmula parecida a esta. Eso igual. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok. Ahora, todo esto que le estamos diciendo es lo que nos va a servir para el proceso de inducción matemática. El proceso de inducción matemática va a estar basado en el esquemita que le hice aquí. De los puntitos. Nada más que ahora voy a traerme aquí el esquema de los puntos. Y lo voy a poner aquí. El primer paso es esto de acá. El n sub 0 puede ser 1, que no necesariamente es 1, pero no, en el caso de las sumas no es el 1 real. Es el primer miembro de la sumatoria, porque vamos a trabajar con sumas. Miembro de la sumatoria. Que eso ahorita no, obviamente no me lo va a entender porque no tenemos un ejemplo en concreto. Aquí el dato K va a ser este P sub K que vamos a tener que suponer verdadero. Suponer verdadero no es probarlo, es que vamos a decir que es verdadero. Y acá es P de K más 1. Y probar que es verdadero. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Recuerde una cosa. Hablar de P de K, recordemos esto, cuando estábamos en la parte de lógica, esto era P de N. Esto era un predicado para N. Entonces, lo que vamos a hacer es construir esas expresiones con predicados para ciertas funciones y para ciertos elementos ahí.